Hola, permíteme saludarlos nuevamente. Y en esta oportunidad, desde la trinchera de mi oficina, quiero referirme a la oralidad. A la oralidad entendida como una posibilidad que se puede utilizar como competencia en cualquier disciplina, sea derecho, ciencias políticas, filosofía, sociología, administración de empresa, cualquier disciplina. Dado que la oralidad es una competencia que es transversal a cualquier proceso de formación y en consecuencia al derecho no es la excepción. En tal sentido, habría que señalar aspectos muy importantes de la oralidad. Entre ellos es que no es una virtud de la cual se nace, sino que fundamentalmente se parte de la base de que es un proceso que se va adquiriendo en la medida que se va practicando. De tal forma que vamos a mirar en esta oportunidad les voy a compartir una filmina donde establezco diferentes características que se deben tener en cuenta al momento de construir discursos orales. En tal sentido, analizaremos perfectamente cada uno en detalle, de acuerdo a las filminas que les comparto. Y finalmente ustedes sacarán sus conclusiones. No es otra, sino decirles bienvenidos. Hola, tal como lo habíamos prometido, hablaremos de algunas técnicas de la oración. Y qué mejor que representarla con una imagen, la del reverendo norteamericano o afrodescendiente Martin Luther King, el cual sin duda fue para su época y para el contexto político que nos acompañó, fue una de las figuras más representativas para la sociedad de su tiempo, pero en el contexto de la oratoria sin duda es uno de los referentes más grandes. Aquella idea que decía Martin Luther King, tengo un sueño. Esa idea que parece simplista tiene algunas implicaciones muy profundas y en efecto, así como él, muchísimos han hecho historias con sus expresiones, con sus palabras. Por ello, hablar de la oratoria implica fundamentalmente definirla como una recta y bella expresión hablada, lo cual sin duda nos ubica sustancialmente no solamente en la expresión corporal, sino en el uso de las palabras, sino también implica utilizar palabras adecuadas, palabras bien matizadas que generen una estética a la hora de transmitir un mensaje. Por tal sentido, resulta clave hacer referencia a tres elementos importantes de la oratoria: los elementos vocales, los elementos de contenido verbal y por supuesto las formas con que expresamos los contenidos a la hora de comunicar en términos orales, que es la expresión corporal. En tal lógica, se hace indispensable entrar a analizar algunos criterios o requisitos vocales para una buena oralidad. El primero de ellos tiene que ver con la claridad. Se refiere fundamentalmente al momento de hablar, utilizar palabras que se puedan articular de la mejor forma, articularla de forma despacio, que se permita al que escucha tener claridad sobre la transmisión del mensaje. A veces hablamos muy rápido y cuando se habla demasiado rápido se pierde la posibilidad de entender la claridad del mensaje. En tal sentido, la articulación bien dada es un presupuesto sumamente importante de todo orador. Otra característica que debemos tener presente es la intensidad. La intensidad está vinculada fundamentalmente al nivel sonoro de las palabras, que depende fundamentalmente de la relación que se tenga entre el emisor y receptor. Si la distancia es muy amplia, efectivamente la intensidad, es decir, el nivel sonoro debe ser mayor. Pero si la distancia es corta, esa intensidad debe manejarse adecuadamente, de tal forma que no resulte ser muy ruidosa o fastidiosa o que genere incomodidad a la hora de ser tomada en cuenta por el receptor. La intensidad, sin embargo, también se relaciona no solamente con el nivel sonoro, también se relaciona fundamentalmente con la velocidad que se le da a la transmisión del mensaje. Otros requisitos importantes también en ese contexto de la oralidad tiene que ver con el énfasis y es una característica muy importante de todo oratorio. Tiene que ver con la fuerza de las expresiones, tiene que ver con las acentuaciones, con las palabras claves en las cuales yo quiero llamar la atención. Este énfasis se utiliza como técnica cuando quiero hacer fuerza en algún punto.
un punto donde sin duda creo que consigo mi mayor atención o mi objetivo, que es el acto comunicativo, pueda llegar a esa persona. Otra característica es la concisión, es decir, es la utilización de las palabras indispensables, justas para evitar las redundancias, para evitar irme por las ramas, terminar hablando cosas que no son y con ello afectando la cohesión y la unidad del mensaje comunicativo. La coherencia, que es básicamente la relación lógica entre las ideas expuestas, está vinculada esencialmente a la idea de que cada estructura comunicativa, es decir, la carga de las premisas que yo utilizo, de los enunciados que yo comunico, tienen que tener una relación o un enlace. Si no hay eso, pues se pierde la coherencia. De modo que cuando yo transmito o expreso un discurso, tengo que tener previamente codificado, sistematizado lo que pretendo efectuar o realizar. La sencillez se relaciona con la composición y las palabras que empleamos para tal forma evitar un lenguaje técnico. En algún momento de la humanidad era relevante el nivel de tecnicismo y por supuesto lo sigue siendo. Cuando una persona habla con un lenguaje técnico riguroso o bastante abstracto, lo que provoca esencialmente es admiración, provoca una especie de simpatía con el carácter intelectual o erudito de una persona. No obstante, el mensaje que fundamentalmente es lo que importa que debe transmitir el orador no llega. Y no llega porque se queda en admiración, pero no en el contenido de lo que realmente quiere proyectar o matizar. La naturalidad es una cuestión compleja. Es decir, se puede uno servir del lenguaje natural, pero no todas las personas en un lenguaje, una transferencia oral, utilizan la naturalidad. La naturalidad depende de los tonos de voz, la naturalidad depende de la forma en que usted se autoevalúe y considere que su naturalidad le sirve para transmitir mensajes, para usarlo en contextos orales. Pero si usted ve que su naturalidad no sirve, ¿no?, para transmitir un lenguaje oral adecuado, pues simplemente utiliza o adopta un formato de un discurso oral donde necesariamente tendrás que subir el volumen de voz, ¿no? Utilizar técnicas como la énfasis, la concisión, entre otras que vamos a ir viendo poco a poco, para construir una segunda naturaleza en este sentido. Otro requisito muy importante para una buena oralidad que se apunta en este trabajo tiene que ver con la inflexión. La inflexión es el cambio de tono durante la emisión de un sonido. Yo puedo a veces hablar muy rápido, pero a veces puedo hablar muy lento. Puedo decir una cosa que necesito transmitirla de la mejor forma rápida, ¿no? Y porque la carga de celeridad si me lo demanda, me lo permite por el mensaje, por el contenido, pero también puedo traer cosas a la reflexión, donde yo invite a alguien a pensar, a reflexionar sobre lo que yo quiero transmitir en un punto muy importante. Y ahí me es clave hacer la inflexión. Yo no puedo pretender mantener un discurso oral de la misma forma, con la misma constancia. Debo manejar los cambios durante la emisión del sonido. La dicción se refiere al pronunciamiento, a la articulación de las palabras. Es muy complejo. A todos nos pasa. Seguramente hay frases que se nos complican. En lo particular, se me hace muy difícil hablar o pronunciar la palabra constitucionalización. Y la única forma de pronunciarla es a través de una articulación muy despacio. De un lado, si lo hago muy rápido, por supuesto que no me sale. De ahí que resulta clave que la edición tiene que ver mucho también con la capacidad de reconocerse a sí mismo. En la medida que tú te reconoces y sabes dónde, en qué vocales tienes dificultad, pues analiza, ¿no? Analízala y en la medida de ello, pronúncielas de forma mucho más lenta para que la edición sea exitosa. La modulación, en efecto, dirían ustedes, tiene que ver con todo lo que hemos planteado. Claro que sí.
porque la modulación es la que otorga la voz la inflexión adecuada en la expresión. Y en efecto, en la separación de las sílabas, cuando yo utilizo las palabras que consideramos correctas. Sin duda alguna, la gente trata de utilizar expresiones y a veces son equívocas. Por eso es importante acompañar en los procesos de aprendizaje de oralidad, acompañarlos de guiones para ir revisando los guiones de lo que se está efectuando, lo que se pretende construir o transmitir. ¿Listo? Es muy importante apoyarse con guiones para autoevaluarse y ser un poco mucho más riguroso. La flexibilidad se relaciona con muchos elementos, con la velocidad, el tono, el ritmo y las pausas. De ahí que es clave ver lo siguiente. En términos de flexibilidad, como decíamos, la velocidad es de suma importancia. Debe ajustarse al sentimiento, al pensamiento del orador. Debe evitar hablar muy rápido porque quizás no te entienden. Entonces hay momentos donde hay que hablar más despacio. Debe ajustarse al sentimiento, por supuesto, cómo transfiero o transmito ese mensaje en términos de velocidad. Pero debo tener cuidado. Si hablo muy rápido, pues muy grave porque hay una manera inadecuada de la velocidad. Y si hablo muy lento, pues, sin duda alguna termina aburriendo y generando un sueño a las personas que me están escuchando. La pausa sirve para puntuar. Así como escribimos, así también hablamos. Cuando expresamos mensajes, hacemos pausas, utilizamos comas, utilizamos puntos, hacemos hincapié en escenarios puntuales, en palabras clave. Y las pausas son necesarias, son inherentes al acto comunicativo de todo orador. Ritmo, sin duda, es la melodía del discurso oral. Tiene que ver con la armonía entre la sucesión de las sílabas, acentos y pausas. Cuando yo utilizo buenos ritmos, es decir, una frecuencia adecuada de palabras para transmitir un mensaje, sin duda alguna considera usted que tiene un buen ritmo. El ritmo se aprende y se aprende de acuerdo básicamente a un enlace que existe con la velocidad en su sentimiento. Por eso es importante hacer el ejercicio frente al espejo. Por eso es importante que otro te mire, te evalúe. Por eso es importante recurrir a los grandes, a los expertos. De aquellos aprendemos todos los días. En una situación dada, cualquiera, en el marco de la oralidad, debo utilizar ritmos de forma adecuada. Si usted es abogado, por ejemplo, en una audiencia de alegatos de conclusión o apertura o un interrogatorio o un contrainterrogatorio, usted sabrá muy bien que el ritmo que debe utilizar para transmitir el mensaje debe ser adecuado, debe ser lo más plano, pero también cambiante. Cuando digo plano, porque tiene que tener una constante, pero también tiene que ser cambiante. Y en esa medida, por supuesto, su ritmo se va notando de tal forma que se comprenda una sucesión adecuada, armónica, entre palabras, entre expresiones en bloque. El tono. Hay que hablar duro cuando toca hablar duro. Hay que hablar despacio cuando toca. Hay que graduar la intensidad o el volumen de lo que se quiere transmitir. Si yo quiero mandar un mensaje contundente en ese momento, pues sencillamente tengo que utilizar expresiones que transfieran buena fuerza, buena energía, un power a la hora de transmitirlo. Y eso depende fundamentalmente del tono. Con el tono, nosotros sabremos fundamentalmente articular los elementos o criterios que anteriormente hemos manifestado. Otra característica en este punto tiene que ver con dos elementos clave de todo orador que me parecen indispensables, esenciales en todo contexto. Uno de ellos, el martillo. La técnica del martillo se refiere fundamentalmente a la posibilidad de yo tener una palabra clave que la pueda transmitir tantas veces sean necesarias de la mejor forma posible y adecuadamente con el objeto de poder provocar una
apreciación o comprensión mayor en ese punto por parte del receptor del mensaje. Eso es una técnica en la cual yo debo tener claridad de lo que pretendo. Cuando comenzamos este video, recuerden ustedes que comencé con Martin Luther King y así en su más memorable discurso del reverendo, la técnica de martillo que se utilizó en aquel momento fue tengo un sueño. Entonces, cuando Martin Luther King dice tengo un sueño, ¿qué pretendía el orador? No, hacer referencia fundamentalmente a ver una sociedad más equitativa, más incluyente, más igualitaria. Pero el punto de partida siempre era una palabra clave, tengo un sueño. En nuestro mayor orador que tenemos en la historia en Colombia, puede ser objeto de cuestión, se dice que es Jorge Luis Gaitán, el cual utilizaba mucho esta técnica. En su discurso bajaba los tonos, llegaba un momento donde los subía. Y a medida que utilizaba en puntos bajos o altos, repetía palabras. Por ejemplo, en algunas palabras decía, pueblo, pueblo, por la restauración moral, pueblo. Entonces, en esas palabras reiterativas, él iba posibilitando algo que en la psicología de las masas de Gustavo Le Bon permite la transferencia de la consolidación de un yo colectivo, no un yo singular. Los yo colectivos, pues, generan un éxito en la medida que son plausibles las representaciones de los discursos en ese yo colectivo, pero son peligrosos en la medida que se utilicen de forma inadecuada. El silencio. Cuando yo transmito un mensaje y quiero decir algo en contundencia, donde yo señalo los puntos de referencia, las características clave y hago un silencio, ese silencio como pausa permite que la reflexión del mensaje se pueda comprender con mayor capacidad. Cuando hay problemas cacofónicos como los eh, mira, afectan mucho el mensaje. Un ejemplo concreto son las traducciones que se utilizan en otro idioma cuando está viendo uno de los grandes medios del mundo, sea este la BBC, sea este el CNN en español, cuando se hace la traducción de inglés a español, son muy malas en la medida de que los traductores tienen una carga de suciedad en la transmisión del mensaje porque tienen muchos problemas cacofónicos que generan ruido a la hora de comunicar. Entonces vale la pena, pues, simplemente entrar a revisar y analizar y sin duda se darán cuenta los equívocos, ¿no? Y como bien saben ustedes, la oralidad es muy formal y en efecto es natural equivocarse. Lo que hay que hacer fundamentalmente es partir de un criterio de humildad, pero en efecto con la idea que se puede mejorar mucho, pero muchísimo. Hay características claves en el contexto de los desarrollos orales, como son las expresiones corporales, sin duda. Aquí está uno de los más grandes ejemplos de las expresiones corporales y además uno de los grandes oradores del mundo. Como lo pueden ver, la figura del expresidente norteamericano Barack Obama es una figura extraordinaria. Bien, es de los que mejor maneja las manos. Es un tipo que en su discurso maneja la mirada de 180 grados. Es un discurso que un orador que utiliza siempre el mentón hacia arriba. Además que le facilita mucho la expresión oral, la boca en el sentido de que seguramente, no sé si tendrá diseño de sonrisa, pero los dientes de arriba son clave de referencia a la hora de comunicar porque generan una mayor carga de limpieza en el mensaje. Evitar en lo que pueda mostrar los dientes de la parte de abajo. En mi caso no puedo mostrar los de arriba, pues nací así, me toca los de abajo, que no es muy elegante. No sé, los que escuchan el video o ven el video pues se autoevaluarán, pero esencialmente resulta determinante reconocerse y verse a sí mismo
para ver cuáles son las cualidades de expresión corporal de la que pueden hacer uso. Algunos las cejas son muy importantes. Para otros la mirada es de suma trascendencia, pues cada uno sacará las evaluaciones de lo que considera que es su potencialidad. Acá hay algunas expresiones de Barack Obama, son extraordinarias. Genera confianza, genera tranquilidad. Por ello se dice que mediante el lenguaje corporal podemos comunicarnos sin hablar y dar una impresión de simpatía, alegría, tranquilidad y por supuesto mucha confianza. A estas personas también el lenguaje corporal lo dice todo. Sin necesidad de que se diga que hay angustia o una preocupación, el rostro también lo dice. ¿Por qué hablamos con el rostro también? Esto es un mundo del interaccionismo simbólico, de las representaciones, de las comunicaciones que podemos hacer. Y en efecto, el lenguaje habla por nosotros. Mire, por ejemplo, un lenguaje corporal hostil, un lenguaje corporal donde no hay tanta simpatía, es notorio. Hay un lenguaje de superioridad cuando tiene el dedo arriba. Hay un lenguaje de arrogancia. Hay un lenguaje de precisión, ¿no? Con las manitos así. Entonces, todo esto de alguna manera me permite entender cómo el cuerpo también se expresa, cómo el cuerpo también habla. Adicional a lo dicho, por supuesto, hay otras características o técnicas que son de suma importancia acompañar en este proceso de formación y de entendimiento de la expresión, de lo que implica el lenguaje, la oralidad, ¿no? Y son estos, por ejemplo, cuando se habla, es importante acercarse al estrado en forma natural, acercarse al público, pero de forma natural, no postizo, porque se ve muy formateado. Dos, durante la presentación es de suma relevancia mirar a los asistentes y al presentador, pero no se puede mirar de forma fija, se mira siempre a las dos, en la mitad de las dos cejas o en la frente, porque hay miradas que generan distracciones y hay que evitarlas. Tres, no empezar enseguida. Resulta muy importante mirar si se reconocen aliados en las primeras filas o en los extremos y dirigirse hacia ellos. Si es el caso, expresar en buena forma los saludos cordiales. Esta etiqueta permite quemar adrenalina, es decir, nervios, y con ellos, sin duda, nos permite empoderarnos del discurso oral. Cuarto, mantenerse recto, pero sin rigidez, con los pies separados, 30 centímetros, balanceando el peso de un pie al otro, pero de forma adecuada, no muy rápido, no muy tosco, porque resulta ser de alguna manera estresante en la expresión corporal. Al subrayar un punto importante, se puede avanzar unos pasos hacia adelante. Imagínense cómo sería eso. Cuando usted transmite un discurso, pero quiere hacer énfasis en algo, se puede caminar un poco con la mano derecha o izquierda, cualquiera sea, señalando, puede hacer énfasis puntual de lo que quiere comunicar, utilizando las técnicas anteriores, el silencio, el martillo, la acentuación, etc. 6. Fijar los ojos brevemente al suelo indica reflexión, de tal forma que no se puede fijar siempre, solamente en aquellos momentos donde yo quiero generar una reflexión. Las manos son de suma importancia. Yo no puedo tener las manos con los dedos abiertos porque se ve sucio. No puedo cruzar como aparece aquí en este caso. Es de mal gusto o esto es muy mal visto. Esta es la más recomendable. Es muy elegante. Esta también es muy elegante. Y esta es muy elegante. Y evitar estas que son de mal gusto o esta. Las manos constituyen un pequeño problema cuando uno está acostumbrado a hablar en público, como dice la Firmina. Y si no se tiene en cuenta ella cómo van a jugar o qué papel van a transmitir, ¿cierto? Entonces es muy importante actuar de forma natural, pero reconocerse si las manos suyas juegan un papel peligroso, si se agarran cosas que no se deben agarrar, si se tocan cosas que no se deben tocar, las orejas, genitales, alguna cosa por el estilo,
que afecte o interrumpa o genere una forma de comportamiento físico inadecuado para transmitir mensajes. Visto lo anterior, se hace una la pregunta fundamental. ¿Quiénes desarrollan comúnmente las técnicas de la oratoria o la oralidad? Esencialmente ustedes lo saben y son dos escenarios claves en esto. Por un lado, los políticos y por otro lado, los religiosos. Lo que pasa es que estas dos figuras generan históricamente desconfianza. Los políticos no sinceros y los religiosos o pastores o curas no sinceros. Pero son fundamentalmente ellos. ¿Y por qué? Porque la oratoria, al contrario de las estructuras argumentativas racionales, tiene mayor carga de persuasión o la informalidad. Es decir, hablar de oratoria implica esencialmente centrarnos, ¿no? En la forma como comunicamos o mandamos los mensajes, no en el contenido. Los contenidos son del objeto de la argumentación, ¿listo? De la racionalidad pura. No se necesita ser un gran argumentador, ¿no? Es decir, una cuestión seria, científicamente sólido, para tener una buena oratoria. Hay muy buenos oradores que dicen cosas muy falsas o que no tienen sentido, pero las dicen de tal forma que para el público, para el auditorio particular o universal, le resulta significativa, le resulta plausible, porque logra el objetivo que es la persuasión. ¿Sí? Entonces, los políticos y los religiosos son las figuras más dominantes en todo ese escenario. Y aquí, a grosso modo, que se me dificulta en algunos casos los nombres de algunas figuras, quisiera compartir unas imágenes de personas que seguramente ustedes conocen y que podrían ser buenos oradores. Por ejemplo, este señor, Adolfo Hitler, fue considerado en su momento uno de los grandes oradores. No es una figura que merece de ninguna manera un espacio en la academia por toda la bestialidad y barbaridad que significó, pero quiero representar un punto de que le fue exitoso a él y es la transmisión del mensaje a través de la fuerza de las manos, a través de la energía que transmiten las manos, a través de la forma como se presentaba recto y cómo movía la cabeza a la hora de transmitir el mensaje. El contenido de los mensajes era muy pobre, pero la transmisión de la fuerza corporal de los mensajes le llegaba al corazón de la gente, que era fundamentalmente lo que perseguía esta figura nefasta en términos de la conquista del mundo que se propusieron en su momento. Otro, sin duda, con mayor fuerza o con el mismo nivel de fuerza es Jorge Eliezer Gaitán. Paradójicamente son los tiempos del fascismo y el nazismo. Y recuerden ustedes que Gaitán se formó en Italia, en el contexto de la época del fascismo, donde seguramente la figura más representativa en aquel entonces era Benito Mussolini. Gaitán, como bien saben ustedes, utilizaba discursos con mucha fuerza, con tonos bajos, pero con volúmenes muy, muy altos en la medida que así lo estimaba. Un buen ejercicio en el marco de la oralidad al momento de escuchar a Gaitán es adentrarse a un cuarto oscuro y con un buen sonido, un alto sonido, usted escuche Gaitán en la oscuridad y entenderá la fuerza de los mensajes que transfiere este señor y que te lleva al contexto seguramente de los años 40 cuando se hacía la política de aquel entonces. Otra figura representativa, por supuesto, es Claudia López y Barack Obama. De este segundo, pues no hablaré, simplemente señalar que Barack Obama es de los más grandes oradores que tiene nuestro tiempo, de los que mejor maneja la mirada a 180 grados, la mejor expresión corporal, la transmisión de confianza, alegría y serenidad es profunda. Claudia López, por supuesto, tiene muchos defectos en el marco de la oralidad, como son, utiliza tonos muy, muy altos. Y el manejo de tonos muy altos a veces genera de alguna manera u otra
genera una especie de incomodidad en el receptor en la medida de que esos tonos altos generan una fatiga y por lo tanto pueden llevar a perder la comunicación. Pero usted mira, entonces, ¿para qué la tiene aquí? Yo la tengo de referencia porque sin duda es de las mejores oradoras para utilizar el cuerpo, las manos, y tiene una fuerza en la comunicación del mensaje extraordinaria. Y tiene otros elementos que hemos planteado acá, como las entonaciones, los ritmos, son muy, muy buenos. En términos de articulación, es extraordinario. Entonces, como elemento para destacar, tiene muchas cosas que hemos planteado aquí y que seguramente si revisamos con algunos videos puntuales de ella, ustedes se darán cuenta. Otras figuras importantes son, sin duda, uno de los caudillos que tuvo la sociedad colombiana, ¿no? Luis Carlos Galán. Así como está Galán con esa mano alzada, utilizaba esa o las dos al tiempo, reivindicando las banderas de lo que en su momento significó el nuevo liberalismo. Y por supuesto, sus discursos estaban fundamentados en la idea de una sociedad incluyente, más equitativa, pero sobre todo en la profundización de la democracia. Sus discursos son de mucha fuerza. Cuando hablaba en plaza pública, donde era muy fuerte, utilizaba las dos manos para reafirmar con toda la fuerza el mensaje. Sus discursos fueron importantes en un contexto muy, muy, muy tenso en la sociedad colombiana. Sin embargo, de las cosas que se puede rescatar de Luis Carlos Galán, que son muchas, en efecto, es la representación como uno de los grandes oradores de nuestro tiempo. El abogado que aparece al lado de Luis Carlos Galán, pues seguramente es una persona que genera muchísima polémica, ¿no? Y no hago referencia en términos intelectuales ni en términos de abogado, porque el mérito lo tiene y se lo ha ganado con pulso. Solo quiero hacerme referencia a aspectos de oralidad. No obstante, destacando un punto de referencia, si hay un modelo empresarial en términos de buffet o firma que es significativo, que es un emprendimiento o un modelo de desarrollo en términos de abogados corporativos, es la empresa que representa el doctor de las Priellas. No obstante, en términos de oralidad, solo quiero destacar la astucia con que maneja la cámara. Es un abogado muy astuto, muy piloso, donde le dan un minuto en televisión, 30 segundos en televisión, 20 segundos en televisión y saca el mayor provecho posible. Y la clave creo que está en que los mensajes, la forma de con que comunica, tienen mucha fuerza, tienen mucha vehemencia, tienen mucho carácter. Y eso hace muy creíble el mensaje, al punto que genera un nivel de marketing a la hora de transferirlo y dentro de la representación social o el imaginario social, pues la idea se llega hasta el punto de creer, pues es una autoridad jurídica en el tema, en cualquier tema que se plantee. Así lo ve mucha gente, la sociedad o, por ejemplo, los abogados en procesos de formativo. Si adentrarnos al contenido de lo que está diciendo. Lo importante aquí es mirar esos puntos claves que utiliza y que en efecto le resultan plausibles y sin duda alguna un éxito total. Estos son otros oradores que nos llegan aquí en los últimos tiempos. El primero, pues, el mexicano, y el segundo, el colombo japonés. El problema del primero, del mexicano, es que sus videos se hacen con música en el fondo. Y las músicas transmiten mucha fuerza cuando el volumen del mensaje comunicativo así lo quiere manifestar. Ahora, no lo conozco en vivo, no sabría cómo lo hace, seguramente lo haría extraordinario, pero sus videos son cortos. Si tú analizas, los videos son de más o menos
un minuto, 2 minutos o mucho menos. Y tienen que ser así porque no pueden ser mayor, porque es que hablan muy rápido y transmiten muchas ideas hasta el punto que se puede perder. Se perder el que escucha. Sin embargo, su fuerza del mensaje, cómo lo manifiesta en la expresión, llega al sentimiento, porque las personas normalmente esos mensajes los ven una, dos, tres veces para entender el mensaje, lo que quieren transmitir. Tiene una fuerza corporal dominante, tiene un prototipo de vestimenta recurrente, ¿no? Como el estándar que maneja, que es muy bueno. Y por supuesto, es una forma de evangelizar, es una forma de invitarnos a superarnos, a creer, ¿no? En el futuro, a abandonar cosas negativas. Y lo hace muy bien, ¿no? Independientemente de que pueda tener defectos, ¿no? En términos de oralidad que le puedo criticar, es excelente para aquellos que les gusta o consideran que los videos cortos son claves y por supuesto que en algún escenario quiera transmitir algo con mucha fuerza, pero que sea con contundencia. El Colombo japonés en un principio lo consideraba un gran orador. Después con el tiempo ya no lo veo así. Lo veo fundamentalmente como una persona que hace bien las cosas, que hace bien las cosas, que transmite muy bien las cosas, que tiene los requisitos básicos de todo orador, de todo orador. ¿Dónde tiene su fragilidad? Los mensajes en su expresión corporal son muy débiles. Pues el tono de voz no es fuerte, la forma corporal que los transmite no es fuerte. Pero entonces, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Que a pesar de aquellos elementos que carece, los otros requisitos los cumple. Los requisitos básicos de articulación, de tonalidad, de intensidad, los requisitos básicos de pausa, los tiene, pero los tiene acompañados de un nivel carismático único, es extremadamente carismático, es muy cómico, es muy del prototipo del estándar comics, porque necesariamente un estándar comics no es un orador, no son oradores, pero transmite mensajes. Alguno me dirá, eh, Jaime Garzón es un gran orador. Yo le diría, "No, Jaime Garzón no es un gran orador, es un estándar cómic de la política, lo hace extremadamente muy bien, pero no era un gran orador, pero era un tipo que duraba usted una conferencia 2, 3 horas con Jaime Garzón y eran 2 horas riéndote, pasándola bien. Así pasa con el personaje que yo presento, Colombo japonés, que es extraordinario. Tiene escenario, llena lugares y que en efecto todo el que ha ido la ha pasado muy, pero muy bien porque es un tipo muy simpático, muy agradable y tiene ejemplarizaciones con las cuales acompaña su discurso que llegan a la gente y que por supuesto invitan a reflexionar en términos de lo que exigen, ¿no? Exigen los receptores del mensaje. Otros oradores de nuestro tiempo es el presidente de El Salvador. Sin duda alguna es un personaje en términos de oralidad que vale la pena seguir sus pasos, es decir, seguirle el análisis. No quiero decir los pasos políticos, sino el análisis en cuanto a oratoria. ¿Y dónde está la clave de él? Yo creo que parece mucho al de las Priella, en la vehemencia, el carácter, en la fuerza. Y además que políticamente es pragmático, es de acción y eso respalda o reconoce que el mensaje se materializa. Entonces, eso lo hace supremamente fuerte. Pero ojo, es muy frío en la forma como comunica el mensaje. No es de reírse mucho, a veces es necesario. Es decir, no todo es bueno de ese personaje, pero que resulta importante analizar aspectos claves de oratoria relacionados con la vehemencia. ¿Listo? Quédense con ese, con el carácter, la vehemencia, a veces con que se necesita transmitir el mensaje. Y ese, el pastor Rodríguez, el cual para mí es de los más grandes oradores en términos religiosos.
No lo conozco, no soy religioso, pero en una oportunidad, muy temprano, lo escuché en la televisión y el mensaje que comunicaba me llegó. Considero de algún modo que el mensaje que transfiere este pastor es de mucho poder en la medida que utiliza adecuadamente la Biblia y demuestra que es un pastor que sabe. No es un pastor que se queda en aleluya, alabado sea el Señor. No, va mucho más allá. Es decir, tiene una apreciación, tiene una comprensión y un rigor sobre la cita bíblica, pero sobre todo contextualiza a la realidad o a su tiempo también. Y lo hace muy bien. Y el éxito más grande de ese pastor radica fundamentalmente en los tonos. Maneja los tonos bajos, pero perfecto, perfecto. Y maneja los tonos altos, pero perfecto. En esos tonos bajos y estos tonos altos es donde de la religión se logra encontrar el yo colectivo y la persona llega a interiorizar el mensaje bíblico de la mejor forma, que para las religiones pues tendrá sus nombres puntuales, algunos lo llamarán la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces colectivamente se produce esa emoción que eriza, que puede generar hasta desmayo, etcétera, etcétera, pero que es muy, muy bonita en la medida en que tengas un líder espiritual que lo provoque y por ello es clave que sea un buen orador, un buen orador. ¿Listo? Es fundamental. Hay errores que normalmente para ir cerrando se pueden cometer. No. Y uno se pregunta, ¿cuáles serían ellos? Pues aquí le practico algunos que me resultan eh, evidentes en este punto. Uno, si no controlas el miedo, estás llamado al fracaso. Es decir, lo que vas a hacer no tendría sentido, sería un fracaso profundo si no controlas. Lo he dicho, una forma de controlar el miedo en la oratoria es saluda. Gástate 30 segundos saludando. Es importante y quemas la adrenalina. Dos, conserva buenas posturas. Es fundamental tener buenas posturas. Tres, evita el contacto visión, o sea, el contacto visual permanente con una persona. Mira a los demás, porque si hay una persona que te hace un mal gesto en el contacto visual, lo vas a interpretar como que me siento mal o estoy mal. Y esto puede desconcentrarte profundamente en el mensaje o en la oratoria. Encorvar posturas es fatal porque desajusta el mensaje comunicativo. No podemos olvidar que nuestro cuerpo habla también o respalda el mensaje. Dar la mano sin firmeza es fragilidad, es debilidad. Y necesitamos que como buenos oradores tengamos buenas posturas, pero también transmitamos mensajes con mucha fuerza. Controlarlos, contraer los brazos, ya en un momento lo vimos, pero es una forma nefasta de transmitir un mensaje de debilidad, de falta de compromiso que se puede tener a la hora de hacer un ejercicio en términos orales. Mirar hacia abajo. En un momento lo señalamos, que es importante, claro que sí. ¿Cuándo? Cuando se reflexiona. ¿Cuándo es negativo? Cuando se mira al abajo permanentemente. Echarse hacia atrás tiene que ver con las formas de encorvar la postura, pero en este caso a la inversa, hacia atrás, son de mal uso para una buena oratoria. Manosear con inquietud, sea la nariz, sea la boca, sea las orejas, sea los genitales, es de muy mal gusto. Invadir el espacio íntimo, es un orador, pero tener cuidado de invadir el espacio personal o íntimo de otras personas que están en el escenario, porque suele interpretarse como algo ofensivo, algo nefasto. Mirar el reloj, es una conferencia, es un evento, un escenario. Lo importante es el escenario en el momento, no el tiempo. De modo que a cada cosa se le da su lugar. Fruncir el ceño, no. Ojo con eso. Si es parte de la expresión corporal del mensaje, hágalo, pero si no, no lo haga.
porque es de mal gusto. ¿Se acuerda cuando les compartía la parte de la fotografía de Donald Trump? Especialmente son ejemplos muy, muy puntuales de lucir el ceño. No siendo más, pienso y considero que estas pautas son de suma relevancia para todos y qué mejor que aprovecharlas. Y hasta otra oportunidad seguramente volveremos sobre el tema. Hasta luego y que pasen muy bien.